Hola, vamos a hacer una tabla de distribución de frecuencias y la representación de datos en Excel. Aunque ya existen muchas herramientas con las cuales lo podemos hacer automáticamente, lo vamos a hacer paso a paso con el fin de interiorizar y entender cómo se construyen las tablas y cómo construimos las representaciones gráficas. Acompáñame. Vamos a trabajar con una variable que es cuantitativa continua. En este caso, en la columna A, hemos colocado los pesos en libras de un grupo de 80 personas. Entonces, el tamaño de nuestra muestra, o sea, el número de datos con el que vamos a estar trabajando, en este caso es de 80. Esta variable, por lo tanto, es una variable cuantitativa, es algo que ha sido medido, ¿cierto? Y por ello se ha usado algún instrumento de medición, por ello estamos dando los datos con unidades, por lo tanto es una variable cuantitativa continua y tiene un nivel de medición de razón. Recordemos que en el nivel de medición de razón, el 0 tiene un significado y es que representaría ausencia de, ¿cierto? O sea que si algo nos diera un valor de 0, quiere decir pues que no tiene peso. Ahora vamos a determinar en cuántas categorías vamos a organizar nuestra información. Para ello vamos a utilizar el criterio de Sturges. En este caso, la cantidad de categorías K la determinaríamos como 1 más el logaritmo en base 2 de n, siendo n el tamaño de la muestra. Entonces vamos a escribirlo. Abrimos acá, el número en este caso es n, el tamaño de nuestra muestra, punto y coma, base 2, y nos está dando un valor de 7.32. En este caso, las categorías deben ser expresadas en un número entero, por lo cual hacemos aquí la aproximación y entonces nos daría que la cantidad de categorías en las cuales deberíamos organizar nuestra información es 7. También existe otro criterio, por ejemplo, que podríamos usar, que es el criterio 2 a la K, donde K es la categoría, aquí están los números, y 2 a la K sería entonces 2 elevado a la 1 es 2, 2 elevado a la 2 es 4, 2 elevado a la 3 es 8 y así sucesivamente. Este criterio, ¿qué nos dice? Por ejemplo, en este caso nosotros tenemos 80 datos, es decir, nosotros tenemos más de 64 datos, pero menos de 128. En este caso, al tener más de 64, pero menos de 128 datos, la cantidad de categorías que deberíamos utilizar nuevamente nos da 7. O sea que los dos criterios nos apuntan a usar la misma cantidad de categorías en este caso. Por ejemplo, si tuvieras 3.000 datos, una muestra con 3.000 datos, entonces en ese caso tendríamos más de 2.048, pero menos de 4.096. Entonces, en ese caso, con una muestra de 3.000, deberíamos utilizar 12 categorías. Ahora necesitamos determinar el ancho del intervalo. Para ello necesitamos obtener los valores máximos, el mínimo, hacer la diferencia entre estos dos y dividirlo entre la cantidad de categorías. En este caso vamos a usar aquí las funciones, entonces máximo, y vamos a seleccionar nuestros datos que están en la columna A. Voy a colocarlo completo y aquí el mínimo. Lo mismo, tengo los datos en la columna A. Listo. Entonces, el máximo en este caso es 255.9, el mínimo 94.3. Con ello vamos a determinar el ancho del intervalo. Entonces, en este caso hacemos máximo menos mínimo sobre la cantidad de categorías que son 7. En este caso nos da un ancho de 23.08. La regla dice que el ancho debe ser mayor o igual. Entonces, en este caso, tengamos presente que, dado que los datos con los que estamos trabajando cuentan con un decimal,
podríamos trabajar con un ancho de 23.1, que es un valor mayor al valor que nos dio en el cálculo. Ya es decisión del investigador si lo quiere trabajar, por ejemplo, con un entero. Lo que no sería correcto, por ejemplo, sería trabajarlo con 2 o 3 decimales, dado que los datos no los tienen. Entonces tenemos que ser coherentes con la información, con los datos que tenemos. Entonces vamos a trabajar en este caso con 23.1 como ancho de intervalo. Ahora, con esta información podemos construir nuestra tabla de frecuencias. Entonces, de distribución de frecuencias. En este caso, vamos a tener 7 categorías. Esta, pues, lo estoy colocando aquí más para que lo diferenciemos, pero pues realmente no hacen parte de una tabla de distribución de frecuencias, ¿verdad? Pongámosla aquí como en grisecito para que no lo tengamos ahí presente. Listo, entonces, para hacer las categorías, en este caso cada categoría o cada clase representaría un intervalo que va a arrancar la primera en el límite inferior de la primera correspondería al valor mínimo de nuestros datos. Entonces, en este caso vamos a seleccionar aquí el valor mínimo que ya habíamos calculado anteriormente. Recuerda, mira que aquí por defecto me está dando 2 decimales, pero mis datos solo tienen 1, entonces hay que escribir lo correspondiente. Ahora, al límite inferior, a este valor, le vamos a sumar el ancho del intervalo. Entonces, el ancho del intervalo que vamos a establecer, dijimos, va a ser 2.1. Perdón, 23.1. De modo que aquí este sería el inferior más el 23.1. Ahora, la siguiente clase o categoría empieza donde termina la anterior, o sea, en el límite superior de la anterior. Y su límite superior, pues nuevamente sería el límite inferior más el 23.1. Aquí entonces vamos a arrastrar para hacer completarlo. De modo que cada intervalo, en este caso, va a tener exactamente el mismo ancho. Lo ajustamos aquí, todos con la misma cantidad de cifras para que concuerde con los datos, sea coherente con los datos. Aquí es importante que te fijes que la categoría más alta, ¿cierto? La última categoría, el límite superior, pues incluya al valor máximo. Efectivamente, el valor máximo es 255.9 y aquí este es 256, así que lo estaríamos incluyendo. Nuestro siguiente paso es, vamos a sumar los datos, a ver cuántos datos tenemos en cada una de las categorías. En este caso vamos a usar la función frecuencia aquí en Excel. Vamos a seleccionar la columna de nuestros datos, en este caso está en la columna A, y este bins array sería los límites superiores de las categorías. Y en este caso tenemos un conteo de 10 datos que están entre 94.3 y 17.4, 17.4, 140, 16 y así sucesivamente. Ahora, esta función va a tener un detalle y es que como lo hemos escrito, la pregunta sería el 17.4, ¿dónde se suma? ¿En la categoría 1 o en la categoría 2? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el software? Pues aquí coloquemos, por ejemplo, voy a escribir un dato adicional de 94.3. Si yo escribo 94.3, efectivamente lo está sumando en la primera categoría. Y si escribo 117.4, no lo está sumando en la primera categoría. Perdónenme, aquí volvemos, 117.4, nuevamente lo está sumando en la primera categoría. Entonces noten que tanto el límite inferior como el límite superior en este caso estarían siendo sumados, contados acá. Miremos, voy a colocar en amarillo los que están siendo sumados en la categoría. ¿Qué pasa con este? Ya no lo tomó,
si es 140.5, vemos que aumentó el contador, o sea que aquí lo está sumando en la categoría 2, el 140.5. El 163.6 está siendo sumado en la categoría número 3. El 186.7 sigue siendo sumado acá. O sea que, ¿qué podemos entender de cómo se están incluyendo los datos? Entonces, tengan presente que en esta función, salvo en la primera categoría, incluye tanto el límite inferior como el límite superior, pero para todas las demás, el límite superior está siendo contado, mientras que los límites inferiores no. ¿Eso qué quiere decir? Que es un intervalo abierto a la derecha, cerrado a la izquierda. De modo que podemos escribir las categorías como un intervalo. Aquí es importante tener presente entonces que, salvo en la primera categoría, el límite inferior de cada categoría no se cuenta allí, es abierto, no está incluido, mientras que el límite superior sí. Ahora, como lo estamos haciendo manual, pues lo podemos dejar escrito de esta forma, o también podemos ajustar de tal forma que arranque desde el número siguiente. Hagamos ese paso. Ok, entonces, lo que hicimos fue modificar a partir de la categoría número 2, que no arrancar en 117.4, sino 117.5, y le sumamos 0.1 a cada uno de los límites inferiores, de modo que no se repitan y que sea cerrado a ambos lados. En ese caso, en ese orden de ideas, podríamos reescribir las categorías como los 94.3 a 117.4, entendiendo que todos los dos límites están en cada una de estas categorías. O colocando el intervalo cerrado a ambos lados, entendiendo que se están contabilizando. Ambas formas son válidas, hay que tener cuidado cuando lo expresamos entonces a modo de intervalo, ser claro de cuál es el que se incluye y cuál es el que no. Límite inferior en este caso no se incluye, el superior sí. ¿Y esto en qué nos afecta? Claro que nos va a afectar porque según como sea podemos tener que la cantidad o el conteo por categorías puede variar. Ahora vamos a determinar la frecuencia relativa. La frecuencia relativa sería su frecuencia respecto al valor total, a las observaciones totales, que en este caso es del tamaño de la muestra, que son 80. Es frecuente y expresar la frecuencia relativa de manera porcentual. Noten que en este caso es en la misma frecuencia, pero acá podemos, por ejemplo, en Excel seleccionar la columna para que se exprese, tenga formato porcentual y no formato general. Formato general pues es el mismo valor y acá le vamos a dejar con formato porcentual. ¿Listo? Si lo hacemos de forma manual, pues básicamente estamos multiplicando por 100. La frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada en este caso sería para la primera clase, son los mismos 10, y vamos sumando a la anterior. Entonces, 16 más el valor anterior de nuestra frecuencia acumulada. O sea que aquí ya llevaríamos 26, lo vamos sumando. Aquí sería este 26 más 18, este 44 más 20. De modo que la última categoría debe tener la frecuencia acumulada de 80, que equivalga a la cantidad de observaciones o el tamaño de nuestra muestra. Y también la podemos expresar de manera porcentual. Entonces vamos a expresarla primero. Entonces frecuencia acumulada respecto a la cantidad de observaciones. Aquí. Esto sería lo que tendríamos
como frecuencia acumulada relativa y vamos a colocarla de manera porcentual. De modo que la última categoría pues debe tener 100%. Esta sería nuestra tabla de distribución de frecuencias y bueno, la cantidad de columnas que queramos presentar va a depender del análisis que nosotros queramos realizar respecto a la variable.